ese deseo también en el corazón de ustedes, ¿verdad? Y especialmente en este libro del Éxodo, que es un libro muy especial, donde habla sobre la liberación de Dios, esa acción liberadora de Dios que permanece en nosotros siempre. Cómo actualizar esa palabra en nosotros para que no simplemente sea un libro donde yo conozca datos, sino realmente donde yo pueda constatar mi fe en toda mi historia de salvación. A ver, ¿cuáles son las competencias que yo creo que se pueden generar este semestre? Esto es muy importante porque uno no hace un estudio sin un objetivo claro, un objetivo general, pero también esperando que se desarrolle en cada participante ciertas competencias, si lo podemos llamar así, ¿verdad? En primer lugar, pues miren, comprender la estructura, la composición, el contexto histórico y digamos los acontecimientos puntuales del libro del Éxodo que cambiaron la historia y que también van a cambiar, por supuesto, siguen cambiando la mía. Cómo aprender a interpretar los textos fundamentales del Éxodo, utilizando esos criterios básicos de la lectura bíblica, distinguiendo el sentido teológico del relato, que es lo que a nosotros aquí nos interesa, el contenido teológico. Identificar esos tres grandes temas del libro, ya, que es la liberación, la alianza, pero también la presencia de Dios, ¿no? En esa construcción de todo el tema de la ley. A ver, relacionar también el mensaje del Éxodo con la historia de la salvación. Cómo reconocemos su cumplimiento en Jesucristo y su presencia en la vida de la iglesia. También aplicar las enseñanzas del Éxodo a la vida personal, familiar, comunitaria y social. Oigan, descubriendo cómo Dios continúa llamando a la libertad, llamando a la fidelidad y al compromiso con los más vulnerables. Si hay algo que tiene el libro del Éxodo es ese. Es como Dios llama a una tarea que aparentemente puede ser imposible para el hombre, pero que para Dios es posible. Y que en esa tarea, Dios deja muy claro ese corazón compasivo para sacar a su criatura de la esclavitud y llevarlo a la liberación. Cómo animar también, mis queridos hermanos, estos espacios de lectura, de reflexión bíblica en la comunidad. Ustedes, la gran mayoría, deben pertenecer a las pequeñas comunidades, ¿ya? Donde la palabra se hace el fundamento de estas reuniones, ¿ya? Y donde ayudamos verdaderamente a compartir todos estos aprendizajes que estamos teniendo y vamos a tener durante estos meses de estudio del libro del Éxodo. Miren, y por último, pues de lo que se trata es de que salgamos fortalecidos con una espiritualidad centrada en la confianza en Dios, en la escucha de su palabra y en el compromiso con la misión evangelizadora de la iglesia. Esto es, para mí, el cumplimiento de lo que el Señor quiere con nosotros. Cómo fortalecer esa espiritualidad centrada en la confianza en Dios, en la escucha de la palabra y en el compromiso con la misión evangelizadora. No es un capricho de la iglesia, esa misión evangelizadora es el único mandato que Dios nos hace a través de Jesús. Acuérdense ese primer día de la resurrección, cuando Jesús dice, en su palabra, Jesús dice, le dice a los que estaban reunidos, yo sé que ustedes tienen miedo, yo sé que están encerrados, pero yo, así como mi Padre me envió a mí, así yo también los envío a ustedes para que vayan y hagan discípulos. Entonces, no es un capricho de la iglesia, es realmente ese
envío, mandato de Jesús. Somos unos instrumentos remadores de la palabra. Nuestra acción evangelizadora es dar a conocer esa acción transformadora y liberadora de Jesús en todos, para que podamos ser ese nuevo pueblo de Dios que tanto ese Jesús se ha soñado. La estructura del libro del Éxodo, vamos a fijarla desde ya. Son 3 partes muy claras, ¿verdad? Una, que es la liberación del pueblo de Israel de Egipto, que era el lugar de la esclavitud. La segunda, la marcha por el desierto hasta el Sinaí, ¿ya? Y lógicamente la alianza que se pone en el Sinaí con el conjunto de leyes. Y por último, la construcción de la morada, ¿no? Y el tabernáculo, que es lo que nos hace ver cómo Dios se hace presente en medio de su pueblo. De manera que vamos a tener esto datado en 12 clases, que nos vamos a dividir entre Alberto, Hernando y yo, ¿ok? Para darles a ustedes la mayor completud, la mayor diversidad de todo aquello que brota del corazón de Dios, pero también del Espíritu Santo que actúa en cada uno de nosotros. Así que, pues, esto es como el panorama que se ofrece este semestre. Son 3 meses, son 12 clases. Realmente son 16, porque si ponemos la introducción y la conclusión, pero clases, pues 12, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más importante? Lo que les hemos dicho desde el principio. 1, miren, no solamente es suficiente darle el sí a Dios. El fiat a Dios conlleva con nosotros un compromiso, no es un sí del momento, es un sí para toda la vida, que implica oración para poder permanecer en él, ¿ya? De manera que oremos desde ya al Señor para que todos los martes y para que los momentos en que yo dedique realmente el estudio a estudiar el Éxodo, se logre realmente ver, digamos, limpio de todo impedimento. Hay que poner en manos del Señor este día, hay que poner en manos del Señor todo aquello que yo me propongo en el trabajo que hago desde su proyecto. Entonces, la oración, muy importante para perseverar. Oigan, hay que leer la Biblia, hay que estudiar, hay que leer, mirar, identificar los textos en el libro, porque es muy importante para identificar. Recuerden que también una de las competencias importantes es poder entender, es decir, dónde está la historia enmarcada, ¿ya? ¿Dónde están esos relatos? ¿De qué se trata el libro? Para poder entonces ir teniendo mayor agilidad, no solamente en la comprensión de la palabra, sino también en el entender el hilaje de la historia de salvación. Porque aunque estos libros no son, digamos, dados para mantener una historia hilada en forma secuencial o sincrónica, sí lleva también una sincronía que es muy importante también entender. De manera que la asistencia a las clases es la segunda parte, ¿ya? Asistir a las clases es importante, hacer los trabajos, preguntar, si no las sabemos todas, pues la averiguamos, ¿verdad? Pero entonces, ¿hay alguna pregunta con respecto al tema que tengan ustedes, inquietudes? ¿No? Bueno, entonces, no, aquí está cayendo un diluvio. Entonces iniciamos nuestro estudio. Ya puedes poner las diapositivas, Alberto. Listo, ya. Simplemente como para... No están saliendo. Marcar, o las quitaste, sí, las quitaste. Alberto, ¿me estás escuchando?
Sí, ya las pongo, ya las pongo. Ah, ok, que pensé que de pronto como aquí está diluviando y está, pues, de pronto se había ido la señal. Hoy voy a estar en una pequeña introducción, ponla desde el principio, una pequeña introducción Ya está saliendo desde el principio, ¿vale? que nos permite ver el panorama general del libro para luego entonces empezar ya esa primera parte, esa segunda parte y esa tercera parte del libro. Bueno, muy bien. Listo. Entonces, fíjense, listo ya. Está perfecto. Está perfecto, sí. El libro del Éxodo, según los autores modernos, se organiza en grandes bloques narrativos y teológicos. Hay una cosa aquí importante, fíjense, y además para que vayan viendo cómo se estudia desde la ciencia la Biblia. Entonces, nosotros en el Éxodo podíamos hablar de historia, podíamos hablar de literatura y podríamos hablar de teología. Entonces, basado en una estructura narrativa, entonces la narrativa es la que nos va contando qué pasó allí, ¿verdad? Esa estancia en Egipto, luego entonces el nacimiento de Moisés, qué pasó con Moisés, luego viene el tema del llamado, de la vocación de Moisés, luego las plagas, el camino por el desierto, luego la alianza en el Sinaí, la construcción del tabernáculo, ¿verdad? Eso es lo que tiene que ver con la estructura narrativa. Pero también hay una estructura literaria que hay que tener en cuenta. Y desde ya entendemos que el Éxodo, sus géneros normalmente, digamos, más predominantes es la narración y la poesía. También hay leyes, hay también genealogías, ¿ya? Y también existe la voz de un narrador, ese que va narrando los hechos. Pero también hay una estructura teológica, que ese es el contenido que a nosotros más nos interesa, ¿ya? Porque esa estructura narrativa, ya vimos que es la historia de fe del pueblo, esa estructura literaria, que es como ese tejido de géneros, esa forma de hablar, de comunicarse, el agiógrafo con el lector, y la estructura teológica, pues, que es ya todo lo que tiene que ver con lo que Dios muestra a través del libro, ¿verdad? Y entonces ahí vemos esas tres estructuras, que es la liberación, la alianza y la presencia. Ese contenido teológico nos ayuda a conocer a Dios. Entonces, fíjense, si la estancia es en Egipto, podríamos nosotros decir, para empezar, que en Egipto llega una familia y que en el libro del Éxodo se puede mirar un hilo conductor, que es en Egipto hay una transición de familia a pueblo, cómo llegan a Egipto como familia y cómo se constituyen nuevamente, cómo se constituyen en pueblo de Dios allá en el Sinaí. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Egipto, pues lógicamente es el lugar de la esclavitud, ya paulatinamente se irán dando movimientos de cómo estos esclavos liberados van transitando por todo el desierto hasta la tierra de Canaán. En este momento, pues, en el libro del Éxodo todavía no hay la promesa de la tierra, todavía no han llegado a la tierra prometida, la promesa está, pero sí aquí se da una de las grandes promesas que vimos en el Génesis, que fue la gran descendencia que Dios le prometió a Abraham, y se da precisamente aquí en el libro del Éxodo, ya con José. Recuerden que en el Génesis quedamos en que José llega a Egipto y quedan allí, ¿verdad? Entonces, todo lo que sucede, porque luego son 400 años después, y bueno. Entonces, la reflexión central de la historia de Israel, ¿ya?, es basada verdaderamente en ese tránsito, en esa travesía
de Egipto hacia Canaán, hacia la tierra prometida. Y vemos, por ejemplo, cómo está lleno este tránsito de simbologías que expresan la vivencia de un pueblo que se transforma en nación. Fíjense que en esta travesía nacen sus fiestas rodeadas de elementos evocadores del porqué y el para qué de su existencia. Miren, hechos de gran relevancia y significado, por ejemplo, bueno, Egipto, el país de la esclavitud. Entonces la Pascua era la fiesta de la muerte y la vida liberadora. El Cordero, el sacrificio que lleva la libertad, el paso del Mar Rojo, ese camino de purificación, ¿ya? Ese pueblo de Dios que nace del agua. El desierto que es un tránsito a realizar, es el camino. El agua que emana de la piedra, recuerden la zarza ardiente, la alianza, que es la fiesta de la ley, liberadora, el decálogo, que es el don por excelencia, ya es el Pentecostés, que es la fiesta de la alianza. En fin, hay muchísimas cosas que pudiéramos nosotros hablar acerca de lo que verdaderamente es el Éxodo. Miren, pero principalmente quiero que nos centremos aquí. El Éxodo trata desde los inicios de la historia de Israel, oigan bien, como pueblo de la alianza. Y el Éxodo nos muestra tres cosas principales. Una iniciativa de Dios. Oigan bien, una iniciativa de Dios. Es decir, cómo Dios libera a Israel de la esclavitud de Egipto, concierta con el pueblo una alianza, que es la alianza del Sinaí, y le ofrece a través de Moisés sus leyes y sus decretos y sus instrucciones para que lleguen a ser un pueblo sacerdotal y una nación santa. Esa es la iniciativa de Dios, ¿ya? Que es la primera. Segundo, ante esa iniciativa de Dios hay una respuesta de Israel. Cómo Israel entonces a su vez acoge el compromiso de tener a Dios como el único Dios vivo y verdadero, ese Padre providente y justo pues. Entonces, ante la iniciativa de Dios de liberar al pueblo de la esclavitud, ¿verdad? De ofrecerle ese pacto de alianza y para que lleguen realmente, fíjense, aquí nace algo muy importante que lo hablamos en el Génesis. La ley no tiene un sentido de prohibición, la ley no es prohibición, la ley es protección. Y cuando Dios entonces ofrece sus decretos, instrucciones, miren para qué es, para que lleguen a ser un pueblo sacerdotal y una nación santa. Ante esa iniciativa, entonces Israel responde con el gran compromiso de tener a Dios como el único y verdadero Dios. Miren el compromiso de ese pueblo. Y de esa iniciativa y de esa respuesta nace una misión de Israel. ¿Cuál era la misión de Israel? Entonces sería a partir de allí custodiar, transmitir las promesas que Dios le había hecho a los antepasados. Esto es importante, ¿verdad? Ante esa iniciativa hay una respuesta. Entre la iniciativa y la respuesta, que es el diálogo de Dios con el hombre, nace una misión fundamental, se genera esa misión fundamental que era transmitir esa promesa, es decir, a las futuras generaciones. Es exactamente lo que sucede con Jesús, ¿cierto? Hay una iniciativa de Dios de enviar al Hijo, ¿ya? Precisamente para hacer esa propuesta liberadora. La respuesta del hombre es sí, de mantenerlo como su Señor y Salvador, y de esa propuesta nace una misión, ¿verdad? Que es ir y contarle al mundo que Dios está vivo y que Dios es un Dios que salva, es un Dios que libera. Fíjense que las cosas no cambian. Cómo viene manteniéndose siempre ese hilo conductor, y estamos hablando, es decir, nosotros partimos en el siglo XIX y aquí estamos partiendo del siglo XIII. Listo.
Muy bien. Volvemos a la estructura del libro, ¿ya? Hay muchos estudiosos que hablan sobre dos partes del libro, porque realmente digamos, pudiera ser un compendio de dos, pero los estudiosos modernos, como Ska, que es sacerdote jesuita, a mí me gusta mucho él, y muchos estudiosos modernos hablan de la división en tres partes del libro. Mire, yo los oí, que no te aparecen los nombres ahora. Que es la liberación del pueblo de Israel en Egipto, ¿ya? Que va del 1 al capítulo 15, versículo 21, fíjense, del 1 al 15. La segunda parte, que es su marcha por el desierto hasta el Sinaí, ¿ya? Que es del capítulo 15 al 18. Y la tercera parte, que es la alianza del Sinaí, con todo ese conjunto de leyes y toda esa construcción de la morada y el tabernáculo, que va desde el capítulo 19 hasta el 40. El libro del Éxodo tiene 40 capítulos, para que de una vez ustedes vayan entendiendo toda esa, digamos, generalidad, ¿verdad? Entonces, miren, la primera parte y la tercera son las más amplias, y también las de mayor peso y las de mayor trascendencia. Perdón, ¿pueden cerrar micrófonos, por favor? ¿Hay alguien? Sí, yo estoy oyendo como una voz, ¿no? ¿Quién será, Alberto? No sé. Bueno. Entonces decíamos que la primera y la tercera parte son las más amplias, ¿ya? Y también las de mayor trascendencia, la de mayor corpus, contenido, ¿ya? Esa segunda parte es como una especie de puente, ¿ya? De anillo. Es una especie de puente entre, como digo yo, como de puente obligado entre ambas, entre la primera y la tercera. Y efectivamente es como un anillo entre la liberación de Egipto y la alianza. Entonces es muy importante esa segunda parte también, es la más corta, ¿ya? Entonces fíjense cómo el relato de la salida de Egipto, que aquí es muy importante, ese relato de la salida que normalmente contrasta con todo un género narrativo que trae hasta Éxodo del capítulo 1 al 14, en el capítulo 15 nos sorprende con un canto poético. No sé, Alberto, si tienes la Biblia abierta para que nos puedas abrir, nos leas en el capítulo 15 algunos versículos de ese cántico. Yo lo tengo aquí abierto, si quieren se los leo. Claro, claro, el que lo tenga abierto con mucho gusto. Cantaré a Yahvé que se ha cubierto de gloria. Caballos y carros ha arrojado en el mar. Yahvé mi fortaleza, a él le cantaré, él fue mi salvación. Él es mi Dios y lo alabaré. El Dios de mi Padre lo ensalzaré. ¿Dejo ahí o sigo? Sí, ahí está bien. Entonces no, era simplemente para decirle que el relato de la salida de Egipto, que está en esa segunda parte, ya, ahí se produce como una cesura, digamos, cesa el bloque narrativo y ese capítulo precisamente inicia en el capítulo 15 con ese cántico bellísimo, ese poema, ese cántico poema de los israelitas en la travesía. Hermoso además, qué lindo cuando, ¿saben qué? Para orar con ese cántico, es una belleza. Cuando tengan la oportunidad, pues háganlo. Oigan, y esa tercera sesión que ya va del capítulo 19 al 40, tiene dos aspectos, esa tercera parte, y en su aspecto formal es una combinación de narraciones y leyes. Recuerden cómo Dios va configurando, ya dando instrucciones para que sean un pueblo sacerdotal y santo. Recuerden que elige a la tribu de Leví como la tribu sacerdotal, a ella no les da tierra, ¿verdad? Y los hace solamente los custodios
del tabernáculo y los que ministran todo el tema cultural, ¿ya? Eso en su aspecto formal. Y en el aspecto temático, digamos, hay teofanía, o sea, esa manifestación, esa revelación de Dios. Bueno, en el Sinaí, recuerden, él se revela, está el decálogo, hay códigos legales, la construcción del santuario, ¿ya? El becerro de oro. Es decir, lo único que cambia es el escenario. A ver, lo que no cambia, digamos, es el lugar donde se desarrollan las cosas, es decir, la montaña santa del Sinaí, ¿ya? Es lo único que no cambia. De resto, todo está diversificado en esos distintos temas: la revelación de Dios a Moisés, la alianza y el pacto que hace con él, la entrega de la ley, todo eso, el código legal, la construcción del santuario, cuando recuerden baja Moisés y entonces el becerro de oro, bueno, en fin. Esto como para dar, miren, esto es una abreboca. Yo lo que quiero es que vayan ustedes con esta clase entendiendo qué va a pasar en el libro del Éxodo, cómo están configuradas esas tres partes del libro del Éxodo, que tiene esos 40 capítulos, porque así es que uno estudia para poder ir entendiendo, ¿no? Entonces veíamos que esos tres acontecimientos, esas tres partes del libro, por ejemplo, esa primera parte que es la liberación de los israelitas de la esclavitud, ya, vean, es el paradigma de esperanza para todos los oprimidos. Es un punto clave y es central en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se centra precisamente en la alianza con Dios, la alianza que hace Dios como iniciativa de Él para el hombre, en constituir a esa familia en un pueblo, en una nación santa y sacerdotal, en el libro Levítico sobre todo, ¿verdad? Donde hay el gran llamado a la santidad, el libro que vendrá después. Entonces, esa primera parte es el paradigma ya de la esperanza nuestra, la liberación de todos los oprimidos. Recuerden el magnífico: liberó del solio a los poderosos, ¿ya? Y ensalzó a los humildes. Entonces, es para que vayamos viendo verdaderamente en dónde se va dando el hilo conductor, esa primera parte. La segunda, que es la marcha por el desierto, es decir, fue donde Israel aprendió a caminar con Dios. Oigan, qué lindo es aprender a caminar con Dios. Yo creo que eso es algo que hoy debemos profundizar en nuestra espiritualidad cristiana. Hoy debemos acentuar en nuestra espiritualidad cristiana cómo aprender a caminar con Jesús, cómo aprender a caminar con Dios. Porque quien camina con Jesús, en primer lugar, porque Él es el camino, hay que caminar es detrás de Él, ¿cierto? Quien camina con Él sabe a dónde va a llegar, ¿ya? ¿Dónde camina Él? ¿Dónde se mueve? En esa Galilea de los gentiles, de los excluidos, de los oprimidos, de los necesitados, de los que sufren. Entonces, esa segunda parte es muy linda porque, es decir, cómo aprende Israel o cómo aprendió a caminar por el desierto. Oigan, no es fácil aprender a caminar con Dios porque Dios tiene silencios. A nosotros nos ha pasado, ¿verdad? Nosotros somos peregrinos también que vamos camino a la casa paterna, a la tierra prometida. Y eso que tenemos también a Jesús, que se hace llamar el camino, que es el camino. Pero hay silencios, hay veces que nos toca detenernos, hay momentos de duda. Entonces, qué lindo cómo este Israel, que también le pasó lo mismo, aprendió a caminar con Dios. Y sin embargo, ¿no? Y esa tercera parte, que ya es la llegada a la montaña del Sinaí, ya, que es el lugar privilegiado de la revelación de Dios. Es decir, cómo salen de Egipto en medio de toda una travesía
por el mar de las Cañas, por el Mar Rojo, y luego llegan finalmente a la estancia del Sinaí, donde Dios se revela, la montaña donde Dios se revela, ¿ya? Ahí luego en esa tercera parte se da la ratificación de la alianza y la inauguración del culto, porque ese pueblo, a pesar de haber visto todo lo que había pasado, cuando Moisés sube, ellos empiezan a decaer en la prueba y empiezan entonces, se acuerdan, a construir el becerro de oro, que es lo que va a indicar como símbolo, es decir, la idolatría, es decir, lo que a veces nos sucede a nosotros con los otros dioses. Y a veces la gente me dice, no, pero no, yo no tengo otros dioses. Yo, a ver, revisemos. Claro que sí hay otros dioses. ¿Ya? Hoy en día las redes sociales están permanentemente proponiéndose a comprar cosas. El consumismo se está intensificando. El hedonismo se está intensificando. Luego, esos son dioses. Hay que tener cuidado, hay que mirar dónde estamos parados frente al proyecto de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para mí como pueblo santo, y qué es lo que me está proponiendo el mundo, ¿verdad? Muy bien, miren, son tan trascendentes estos eventos para el pueblo de Dios que han hecho del Éxodo uno de los libros más leídos y apreciados de toda la Biblia. Y es que en realidad, para nosotros los cristianos, católicos, el libro del Éxodo es un libro bien importante, ¿verdad? Entonces, bueno, muy bien. Entonces les decía que esa primera parte que va del capítulo 1 al capítulo 15, allí vamos a ver el nacimiento de Moisés, vamos a ver su formación en la corte egipcia, todo esto para que ya empiecen la lectura del libro. Vamos a ver cómo fue su fuga a Madián, qué pasó ahí. Luego viene la vocación, o sea, vocación quiere decir llamado, cómo Dios lo llama y cómo él recibe de parte de Dios ese llamado, que también va a ser muy importante para estudiarlo nosotros aquí, desde la teología, desde la realidad de nuestra vida, ¿verdad? Cómo recibimos esa vocación de Dios. ¿Es lo que nosotros queremos o es lo que realmente Dios quiere para nosotros? Porque eso es lo que está pasando muchas veces, ¿no? Que no aceptamos a un Dios, no nos aceptamos como imagen y semejanza de Dios, sino que hacemos de Dios a nuestra imagen y semejanza. Y entonces distorsionamos todo, hasta la vocación. No, porque es que yo quiero es aquí. No, es que yo voy es acá. Y no me detengo a comprender en silencio dónde me está llamando el Señor. Entonces, ¿cómo recibió Moisés esa vocación? ¿Qué fue lo que pasó? Luego vamos a mirar esos prodigios realizados por Moisés. Oigan, hay un punto clave en la lectura de la vocación de Moisés, cuando Moisés le dice, óyeme, pero no, es que yo soy además tartamudo, ¿cómo se te ocurre? Y cómo el Señor habla y le dice a Moisés, yo haré de ti un Dios para los egipcios. Y a Aarón, tu hermano, lo edificaré como tu intérprete. Es interesante, vamos a ir viendo todo esto tan maravilloso, no solamente desde el punto de vista narrativo histórico, sino también desde el punto de vista teológico, ¿ya? Entonces, mirar también ese último de los prodigios, todo el tema de las plagas, recuerden, esa última que fue la muerte del primogénito, cómo entonces constituye el contexto teológico narrativo en el que se instituye la Pascua. Es decir, ya los hebreos preparados para partir celebran la Pascua en la vigilia de la salida. Esto también es interesante para que entendamos ya de una vez por todas qué es la Pascua, el paso. Y por sobre todo entender la Pascua definitiva, porque nosotros los católicos realmente no nos preparamos nosotros celebramos la Pascua a veces de una manera muy histórica, todos los años, pero cuando realmente alguien
nuestro va al santo tránsito, a vivir la verdadera Pascua, entonces ahí es cuando viene todo la confrontación, ¿verdad? Bueno, esta primera parte que concluye con la salida de Israel de Egipto y el paso por el Mar Rojo, es lo que también vamos a ver, esa intervención providencial de Dios que se manifiesta de modo grandioso, ¿verdad? Y por eso por ese modo, Dios se muestra como el Dios verdadero, como el Dios superior a todos los dioses de Egipto. Recuerden, van a verlo que hay un versículo especialmente donde dice, Él es Yahvé, y la fórmula de reconocimiento que aparece en el Éxodo es esto. Y los egipcios reconocerán que yo soy Yahvé cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los hijos de Israel. Eso ya está en el capítulo 7, ¿verdad? Entonces, esa primera parte, más o menos, esos son los temas que vamos a ver. Esta segunda parte, que es el capítulo 15, que va hasta el 18, yo les decía que esta segunda parte es un anillo de conjunción entre la liberación de Egipto y la alianza del Sinaí, cómo durante ese peregrinaje Dios se manifiesta como soberano de Israel. Bueno, y también mirar allí que si se considera como punto de partida la ciudad de Ramsés, que también la vamos a ver, que era el lugar de permanencia de Israel a lo largo de 4 o 5 siglos más o menos, es decir, más o menos 400 años desde la época de José hasta la fecha, ¿ya? Entonces esa marcha se realizó en 12 etapas y tiene una variante, ¿no? Pero es una fórmula. ¿Se acuerdan las Toledot que hablamos en el Génesis? Una fórmula. Entonces dice, levantaron el campamento, dan el nombre del lugar y llegaron, dan el nombre del lugar de llegada. Es decir, cómo se estacionan y cómo luego siguen. ¿Ya? En 12 etapas se hizo esa salida, ¿no es cierto? Y luego, bueno, Israel es guiado de modo constante por Dios por medio del fuego y la nube, que son los símbolos de su presencia, ese Dios que camina con nosotros. Yo quisiera, Alberto, a ver, pasa a la próxima diapositiva. Ahí, correcto. A la próxima diapositiva, perfecto. Entonces, fíjense, esas primeras 12 etapas, las 12 etapas, perdón, donde las 3 primeras se realizan en Egipto, ¿ya? De resto, las 9 siguientes son en la travesía. Entonces, fíjense cómo ahí yo nombro Sucot, Etam, pero quiero que pases al mapa, Alberto. Pásanos al mapa. Muy bien, ahí están. Deténlo un poquito para que miren. Entonces, allí está Sucot, Etam, Pijajirot, el paso por el Mar Rojo, que ya es el capítulo 14, en Mará, el oasis de Elim, el desierto de Sin, el Redifín, el desierto del Sinaí. Pasa a la próxima diapositiva. Allí están, ¿ya? Miren cómo se ve perfectamente el paso, es decir, la travesía, ¿no es cierto? Hasta que llegan del Sinaí y pasan de allí en adelante. Recuerden que esa travesía no solamente se nombra en el Éxodo, no, recuerden que ya en el libro del Deuteronomio, entonces vamos también a ver cómo ellos llegan hasta la estepa de Moab, que es, digamos, el punto, no la meta, sino la prellegada a la tierra prometida. Entonces ahí miramos cómo miren que hay una vuelta, ese es en el puerto de Cádiz de Barnea, ahí dan una vuelta tremenda, ya por eso duran 40 años.
¿ya? Porque todo esto era también con guerras y intromisiones y bueno, en fin. Entonces, muy bien. Entonces, esa segunda parte, que es toda la travesía, viene la tercera parte, ¿no? Que ya es el capítulo 19 hasta el capítulo 40. Realmente es la más amplia del libro, ¿ya? Y tiene como evento, digamos, solemne, digamos, y central, la estipulación de la alianza del Sinaí, ¿ya? Realizada lógicamente en medio de una grandiosa teofanía, una revelación de Dios, donde Dios se revela a Moisés. Ya pues lo iremos mirando. Estos son simplemente unos rasgos generales para que ustedes tengan una abreboca y un panorama general del libro. A ver, se mencionan a continuación del transcurso de estos versículos, todas esas instrucciones dadas por Dios para la construcción de la morada, todo lo relacionado al culto, ¿ya? Muy importante, ¿no? Muy importante. Viene también, ahí está datada la ruptura de la alianza a causa del becerro de oro y cómo entonces se renueva la alianza, muy importante. Y por último, el cumplimiento por parte de Moisés por esas prescripciones recibidas sobre la construcción del tabernáculo y la consagración. Por eso, miren, el esquema lo que pone en evidencia, que además del tema de la alianza, ocupa un puesto muy importante y de relevancia en el Éxodo, es el santuario y sus complementos, el sacerdocio y el altar. Ellos son llamados a convertirse en símbolo de alianza establecida, ¿ya? Y son, digamos, como la presencia, ¿cómo no? Son la presencia de Dios en medio de su pueblo. Yo les contaba en el libro pasado del Génesis, cómo ellos caminaban, las procesiones vienen de ahí, cómo ellos cogieron el tabernáculo, ¿verdad? Y cómo lo iban llevando en 12 asas o en 2 andas, con 4, 2 adelante y 2 atrás. Ellos iban adelante y todo el pueblo iba detrás, ¿ya? Donde estaba el arca de la alianza, donde estaban las tablas de la ley. Las tablas de la ley era la presencia de Dios. La presencia de Dios es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es Dios mismo, es presencia de Dios, ¿ya? Por eso es importante entender que la palabra no es un texto. Para nosotros la palabra es una persona. Jesús es la palabra del Padre. Miren, en el proverbio de Juan, al principio era la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús es la palabra del Padre. Por eso la Biblia, la palabra no se puede tener como un libro. Ay, no, ya le oí la interpretación o la meditación del Padre tal, ¿ya? Pero ¿qué pasó conmigo? ¿Cómo me estoy relacionando y encontrando yo con la palabra diaria? Entonces, para que ustedes vean cómo desde entonces la palabra entra a ser presencia de Dios, ¿verdad? Presencia de Dios, que camina con su pueblo. Y todas esas instrucciones y todas esos leyes eran precisamente para que ellos lograran configurar toda una disciplina cultural que les permitiera llegar a ser ese pueblo sacerdotal y santo a la que Dios los llamaba. Entonces, fíjense, cuando Yahvé bajaba al santuario, dice el texto, su gloria llenaba la morada. Entonces, Yahvé viniendo a habitar en medio de Israel, ¿qué quería esto? Es decir, así afirmaba Dios esa soberanía y al mismo tiempo el hecho de que Israel era su pueblo y que por ende
no pertenecía a ninguna otra divinidad ni a ninguna otra potencia. Él estableció esa claridad. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Ese fue el pacto sinaíta. Yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Entonces la consagración de la morada, mire, se convierte así en la expresión externa de una afirmación categórica del primer mandamiento. Esto es bien importante. Yo, Yahvé, soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. Capítulo 20. ¿Verdad? Entonces, esto también es bien interesante, cómo ya el Señor va marcando las pautas, va dándole claridad al pueblo. Esto explica, esto que acabo de decir, realmente explica por qué en la redacción del Éxodo la construcción del santuario no se realiza sino hasta después de la renovación de la alianza, ¿ya? Que Israel había roto tremendamente y que puso en peligro de verdad su existencia. Entonces, solo desde allí, después de haberse mostrado el poder vano del faraón, ¿ya? Y de esas divinidades que simbolizaban el becerro de oro, Yahvé viene a habitar en medio de Israel de modo estable. Y desde esa morada guiará a su pueblo. ¿Verdad? Esto es importante para poder entender lo que allí sucede. Entonces, en la próxima diapositiva pasamos, Alberto. Este es el de la morada que acabo de decir. Pasemos aquí. A ver, miren. Considerando la organización general del libro del Éxodo, con esa nueva, digamos, situación creada para Israel, que pasa de la esclavitud al servicio espontáneo y libre a Yahvé, y esa contraposición, fíjense, entre lo que impedía esa liberación y la actuación benévola de Dios. Hay aquí algo muy importante para los estudiosos, donde dicen que, digamos, que hay como una, la organización de estos textos están hechos de modo quiasística y concéntrica. Ya voy a explicar un poquito eso, ¿no? A ustedes ven allí ¿cómo es? El dibujo. El esquema. ¿Qué quiere decir quiasística? Miren, es una manera de organizar un texto, es como en forma de X. A ver, hagan de cuenta un sándwich, ¿ya? Donde el pan de arriba es igual al pan de abajo o corresponde al pan de abajo, pero que ambos sostienen lo más importante del sándwich, que es lo que va adentro, ¿no? Eso es exactamente. Entonces, lo que quiere decir esto es que en medio del impedimento del faraón para que no fueran libres, ¿ya? Y en medio de la esclavitud del pueblo, aquí lo más importante es que Dios establece una alianza con el pueblo. No solamente lo libera, sino que establece una alianza que es la parte fundante del libro del Éxodo, la alianza de Dios con su pueblo. ¿Ya? Es un pueblo de alianza. Eso es lo que quiere decir quiasística, ¿ya? Y fíjense, por ejemplo, si ustedes ven 1A, 2A, 3A, entonces viene la esclavitud de Israel, el faraón se opone a la liberación, la realización de la liberación y después, ¿dónde termina la alianza del Sinaí? Acá del lado derecho, ven, Israel libre, sirve al Señor, pero entonces viene a ser infiel, Israel cae en la infidelidad, luego viene el perdón de Dios, luego viene la promesa de la presencia constante de Dios y termina en la alianza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo más importante aquí? Lo más importante aquí es
que lo fundamental es que el Éxodo en todo momento ya habla de lo constitutivo de Israel. Eso es lo que quiere decir. Dos cosas principalmente. Primero, como pueblo de la alianza. No se nos olvide eso, ¿ya? Como pueblo de la alianza. Esa alianza que logra que ese pueblo, es decir, se asienta en su religión y tome cuerpo su fe, ¿ya? Y segundo, con la salida de Egipto, ¿qué adquiere Israel? No solamente, ojo, no solamente es la liberación, ¿ya? O la libertad como nación, sino que en el Sinaí Israel se convierte en pueblo y en pueblo de Dios, y que inicia su vida como una nación santa dedicada al culto de Dios. Esto es importante. Esto es importante. Para concluir aquí, ¿ya? El Éxodo habla permanentemente de ese momento constitutivo de Israel, que es como pueblo de la alianza. Fue con el que Dios estableció la alianza. Y ese hecho, ese pacto, ese acuerdo, bueno, no fue acuerdo, porque fue una iniciativa de Dios. Ese pacto sinaítico, ese hecho es lo que asienta a Israel, le logra configurar su religión como ese Dios único, como ese Dios verdadero, ¿ya? Enfrente de todas esas divinidades egipcias, imagínense, y entonces va tomando cuerpo su fe. Y con la salida de Egipto, que también es importante entender, porque la gente dice, no, ellos, bueno, sí, la liberación, no. A ver, no solo la salida de Egipto tiene que ver con la libertad, ¿ya? Sino también que se convierte en pueblo. Tú serás mi pueblo y yo seré tu Dios. Ellos, por eso les decía muy al principio, Egipto, lugar de esclavitud, marca una línea de paso entre la esclavitud a la liberación, ¿verdad? En la esclavitud como familia y en la liberación como pueblo de Dios. Hay ese paso allí bellísimo. Es lo que nos sucede a nosotros, ¿cierto? Como cuando nos bautizan, nos convertimos en pueblo de Dios, como cuando viene los momentos de conversión o el momento de conversión o la sucesión de momentos que nos ayuda a profundizar la conversión, nos vamos haciendo más conscientes de que somos liberados de nuestras esclavitudes, pero también nos convertimos en esos discípulos misioneros, pueblo de Dios que caminamos en Él, ¿verdad? Y con Él. Entonces, esto es bien importante, quiero dejar hasta aquí porque es como un abreboca que nos generaliza, digamos, el panorama del libro del Éxodo. Muy bien. Bueno, quiero preguntarles, ¿tienen alguna pregunta? ¿Cómo les ha parecido este abreboca? ¿Cómo se sienten frente a estar a puertas de semejante libro tan bello? Quiero escucharlos. No sé dónde levantar la manita. Ya, bueno. Bueno, yo quiero decir algo. Sí, claro. Sí. Bueno, me parece excelente, como usted bien lo dice, abrebocas, porque nos motiva, o sea, aquí, para mí personalmente, tiene una gran motivación a estudiar el Éxodo y a recibir toda esa enseñanza que tienen ustedes para nosotros. Me parece fantástico. Realmente, como lo dije ahorita, es una motivación
Y esa motivación me anima a escuchar, a leer, a aprender y a ir mucho más allá de lo que dice la palabra de Dios en el Éxodo. Me parece fantástico esta motivación. Gracias, Luz Mary. Muchas gracias. Beatriz, A ver, Alberto, de lo que aportes. tú nos contabas, a mí me nació enseguida la idea de que nuestra vida es un éxodo. Total. Nuestra Un vida es un éxodo. éxodo. Un éxodo en el cual vamos caminando, primero somos liberados, después caemos otra vez en el pecado y volvemos y nos liberan y volvemos e incumplimos las promesas. Incumplimos, pero Dios está llevándonos a la santidad, que es lo mismo que sucedió en el Éxodo. Estaba tratando de crear un pueblo santo. Así es. Qué lindo eso, qué lindo. Qué lindo porque realmente es así. Nuestra vida es un éxodo porque vamos caminando hacia la tierra prometida, ¿verdad? Él es el camino. Vamos con los ojos tapados, por eso su mano nos ayuda a no caer, ¿ya? Por eso dice Hebreos, Hebreos 4:12 no me acuerdo la cita bíblica, pero creo que es en hebreo, cuando dice, la palabra es lámpara a mis pies, lumbrera en mi camino, ¿no? Porque Él es quien alumbra los pasos y el camino. Primero alumbra mis pies para no tropezar y alumbra el camino precisamente para que yo sepa por dónde caminar. Entonces es un éxodo. Ellos también hacían eso, ¿verdad? Moisés los guiaba, pero de igual manera también ellos tenían unas experiencias que se salían también de lo que vivían, ¿ya? Y entonces era cuando caían y bueno, muy lindo eso, Alberto. Nando, ¿tú quieres aportar algo? ¿Quién más? Señor Oscar, tiene la mano levantada. Sí, buenas noches. Oscar, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Nando, ¿cómo te va? Bien, Beatriz, gracias. ¿cómo les va? No, quería aportar lo siguiente, que el libro del Éxodo, pues, debe motivarnos a estudiarlo. Y yo creo que admiro mucho en el libro del Éxodo que en todo esto se manifiesta la misericordia de Dios. Dios muestra su misericordia con el pueblo de Israel cuando pues lo acompaña en el Éxodo. Como bien lo habías dicho, la columna de nube acompañaba en el día, la columna de fuego acompaña por la noche. Es decir, siempre la misericordia de Dios estuvo presente. Y aunque hubo algunos tropiezos, como por ejemplo cuando el pueblo hace el becerro de oro y comienza pues a hacerle sacrificios, a rendirle, digamos, acá dice uno, honor a eso, olvidándose de que realmente Dios es un Dios celoso y no quiere otro Dios delante de él. Sin embargo, se ve ahí la misericordia de Dios cuando también los perdona, es decir, los sigue acompañando. A mí me maravilla mucho eso, de cómo la misericordia de Dios fue acompañando a su pueblo elegido, desde que lo elige, lo acompaña en el desierto y le perdona todo lo que el pueblo hace. Qué grande es la compasión, la misericordia de Dios, y creo que el libro del Éxodo nos enseña también eso. Gracias, Oscar. No, yo únicamente digo que es la vida, ¿no? Nosotros somos peregrinos y para ser peregrino hay que salir. Somos éxodo. Estamos en camino. Y entonces por eso es tan importante que le prestemos atención para que entendamos realmente todo lo que representa esto en la vida de nosotros. Así es. Gracias, Nando. Ahí están Maribel y Alicia también. Alicia y Maribel. Maribel y Alicia, perdón. Maribel. No sé, Alberto es el que lleva El control. el control, como todos los hombres. Maribel estaba desde el principio, pero Maribel como que no estaba apretando. Maribel, abre el micrófono para que puedas hablar. Sí, ya estoy viendo todos. Abre tu cámara para verte, muy importante.
Creo que Maribel abrió el micrófono por error. Entonces, Alicia, me parece. Bueno, Ali, tú, mientras tanto tú, a ver, mientras Maribel se organiza. La verdad es que no había mirado algo que tiene que ver con esa unión entre Moisés y Aarón. A mí me muestra que en ninguno está la perfección, pero que todo se consigue en la unidad, en la comunidad. Y entonces me remonta a cuando Jesús envía a sus discípulos de dos en dos. Y después nunca dice ve tú solo, sino siempre es la suma de los talentos, de los dones que nos da a todos o a cada uno de nosotros, son los que consiguen que podamos sacar adelante todas las misiones que el Señor encomienda. Ya no es un individualismo, sino que es el fruto de la unión de la comunidad, que también lo vemos obviamente en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, y en donde vemos que los apóstoles ya en ese momento con sus discípulos siempre iban acompañados de alguien. Entonces, para mí es como, yo no sé, en este momento una revelación, por decirlo así, de ver que desde del éxodo, el Señor ya va mostrándonos que el camino es caminando juntos y no solos. Así es, así es. Por eso es que ahora en adelante quiere que yo ande con ella para arriba y para abajo. Muy importante, porque son llamados. Ustedes han sido llamados de a dos en dos. Qué lindo eso, sí. No, mira, bien importante porque sí, porque Dios no llamó a Abraham solo, ¿ya? Dios llamó a Abraham y a todos, ¿no? Coge tu familia, tu esposa, o sea, no lo llamó solo. Entonces eso ya nos va marcando el camino y cómo Dios es consecuente siempre en toda la historia de la salvación. Ya, inclusive cuando viene su hijo tampoco lo logra solo. Su hijo llama a una comunidad, ya llama y congrega a una pequeña comunidad para desde allí, es decir, lograr todo lo que el Padre le ha mandado a hacer. Cómo les enseña de manera itinerante con la vida, cómo es que Él quiere, cómo se hace. Fíjense ustedes que todos los gestos de sanación de Jesús son gestos humanos. Lo vio, se acercó, lo tocó, lo levantó, ¿verdad? Son gestos humanos para entender que es desde la humanidad el proceso, ¿verdad? Que ese es lo que nos delega Él a nosotros, como a través de nuestros gestos y de nuestros sentimientos, como decía San Pablo, tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús, lo logramos. Eso mismo quiso Dios con el pueblo de Israel. Fíjense, ellos eran una familia. Lógicamente nos vamos a ir dando cuenta cómo se multiplican en 400 años, imagínense. Ya el faraón ni tenía ni idea quién era, ya Ramsés II ni tenía ni idea quién era José, creo que ni, ¿verdad? Pero cómo luego entonces los saca de allí para convertirlos en un pueblo y en una nación santa. Eso es lo lindo. Y ese es el mismo llamado a nosotros, a nuestra familia, ¿ya? Cuando llama a dos para que se unan los esposos y cómo a partir de esa unión nos convierte en pueblo de Dios y nos llama a ser familias santas. Entonces, Dios siempre sigue siendo consecuente con su proyecto, ¿ya? Con su proyecto. Por eso es bien importante entender esto, porque hay gente que ve un divorcio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y quiero que sepan que el Nuevo Testamento es la revelación, la plenitud en la revelación del Antiguo. De manera que ahí vemos en las actitudes de Dios, narradas por el hagiógrafo, cómo va siendo Dios. Vamos conociendo cómo va siendo Dios. No nos deja solos, ¿verdad? Y también como pueblo, cómo nos comportamos, ¿ya? Cómo vamos aprendiendo a caminar con Él, conociendo sus silencios, lo que no le gusta, cómo cuando nos alejamos
de las instrucciones, cuando pretendemos manejar nuestra libertad sin la afinación con la voluntad de Dios, nos perdemos, como le pasó al hijo pródigo. Todo eso está dado desde el principio. De manera que esto es un libro hermoso, es que nos va a dar mucha consistencia, mucha fortaleza en nuestra espiritualidad, en la confianza en el Señor. Yo siempre les he dicho, ¿de qué le sirve a uno saber que Dios sacó a Israel y lo condujo por el Mar Rojo, ¿verdad? O el Mar de las Canchas. Pues miren, actualmente de mucho es saber que ante una encrucijada Dios nunca nos encajona. Siempre abre una puerta, siempre abre un camino, siempre abre una senda. Entonces, eso es caminar en la confianza del Señor. Y esto es una de las grandes fortalezas que si nosotros somos juiciosos, estudiosos y meditadores de este libro, lo vamos a lograr. Por eso vamos a ir leyéndolo paso por paso, paso por paso. Allí por eso les dije, son 12 clases distribuidas entre Alberto, Hernando y yo, para también que sea diverso, no solamente sea yo, y poder ir alimentando toda esta riqueza que hay en la experiencia de cada uno de los tres, porque cada uno de los tres tiene también una experiencia transformante de Dios y vamos comunicándolo a través de ese conocimiento y experiencia con el libro del éxito. ¿Hay alguien más que quiera compartir, preguntar, por favor? A ver, ¿quién más? Ana María Dager, Claudia Díaz, Cristina Ripoll, Fulvio Morelo, Guadalupe Riaño, Ingrid Renal, Luzmeri Giraldo, María Camila Payares. Bueno, aquí hay, a ver, Rosalba Paz. Miren, ¿saben qué es lo bonito de esto? Que esto no, es decir, el aporte de cada uno de ustedes, las preguntas, las dudas. Nosotros no somos un grupo, oigan bien, no somos un grupo que está aquí conociendo al Señor de oídas. No. Yo les propongo lo que hizo Job, ¿no? ¿Se acuerdan, Job? Ahora comprendo, Señor, que antes te conocía de oídas, ahora puedo saber que sí te conozco. Entonces, somos una comunidad. Oigan bien, nosotros somos una comunidad de hermanos a la escucha de la palabra de Dios. Por eso, como comunidad, debemos en determinado momento abrir nuestras imágenes, ¿verdad? Nuestra cámara para vernos las caras, muy importante. No simplemente estar allí y pues como, sino estar presentes, ¿no? Estar presentes porque esto vale la pena. De verdad que vale la pena. Bueno, Alberto. Bueno, muchas gracias a todos entonces por habernos acompañado esta noche. Los esperamos el próximo martes, como dicen, por este mismo canal y a la misma hora. Y nos despedimos con una oración. Demos gracias a Dios por habernos transmitido estas enseñanzas, por habernos puesto a Beatriz esta noche para que nos enseñara todas estas cosas tan maravillosas que el Espíritu Santo nos quiere transmitir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Amén. Bueno, hasta el próximo martes. Bueno. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Feliz semana. Feliz noche para todos. Feliz noche. Bueno, amigos,
última. Bueno. Preguntó que si tenías la lista. ¿Qué? Que si tenías la lista.